60, algunos maestros clase. También depende mucho del tipo de contrato que estemos firmando o del tipo de trato que tengamos con el personal de mano de obra directa. El carácter de dinámico viene determinado por diversos factores. El costo de vida que vaya a tener nuestros trabajadores, no todos tienen el mismo nivel de costo de vida. Hay algunos que ya los más experimentados que tienen alquileres, casas propias, o sea, más gastos, y por lo tanto vamos a ser un poco más exquisitos en el lenguaje, son más caros ese tipo de personas, principalmente los directores de obra, los capataces, perdón. También el costo de la mano de obra se lo determina también de acuerdo a la tecnología que utilizan los trabajadores. No es lo mismo. En alguna ocasión se tuvo una experiencia que vino un trabajador de España. En España todo prácticamente es con tecnología. No se hacen las cosas artesanalmente en España, y vino un trabajador a realizar trabajo de albañilería en obra. Entonces, y él juraba que acá en Bolivia el trabajo era como en España. Entonces, tenía que picar unos muros, y bueno, pues cuando entró a obra vio que no habían las herramientas como en España para picar muros, que la picada de muro era a mano directamente para instalar algún tipo de tubería. Y bueno, se topó con esa sorpresa, ¿no?, de que el trabajo acá en Bolivia tiene un carácter más artesanal todavía. En la mayoría de las empresas es así, ¿no? Entonces, por eso el tipo de tecnología que se pueda ocupar puede hacer abaratar o encarecer más el tema de la obra. El tipo de herramientas que se vayan a ejecutar o que se vayan a trabajar en la obra también influye mucho en el costo de la mano de obra, su rendimiento. Siempre que hablemos de mano de obra, vamos a hablar de rendimiento del trabajador o de rendimiento de los trabajadores. Otro factor que me hace alterar o cambiar prácticamente el costo de la mano de obra es qué tan compleja es nuestra obra, tanto en obra gruesa como en obra fina. Entonces, eso muchas veces los trabajadores prefieren darle una mirada a lo que es el proyecto para ver las posibles opciones de ejecución, y en base a eso, o sea, estoy hablando, cuando me refiero a que prefieren darle una mirada a los planos, estoy hablando de contratistas, principalmente, ¿no? Un trabajador, un maestro albañil o un ayudante que va a solicitar trabajo, nunca va a pedir los planos. A ver, muéstrame los planos, ingeniero, para que yo trabaje en su obra. No, ellos van a meter, pero quien evalúa esa situación y principalmente me afecta al rendimiento de cada trabajador es qué tan compleja es la obra. ¿Estamos de acuerdo? No es lo mismo construir una casita de 2 pisos con todas las columnas bien distribuidas, que trabajar con una casita de 2 pisos que en su mayoría sea un voladizo y tenga puro losa. La primera que tenga losas de viguetas y la segunda puro losas encasetonadas. O sea, los rendimientos me van a variar en ese tipo de obra. Siendo un poco grosero con los ejemplos, ¿no? También lo que me hace variar el carácter dinámico de la mano de obra es el desarrollo de los procedimientos constructivos según los tipos de materiales que estén apareciendo. Por ejemplo, un ejemplo más reciente que se tiene, no es lo mismo trabajar una losa encasetonada con plastoform
que trabajar una losa encasetonada con plastofón recuperable o encofrado para losa reticulada recuperable. Entonces son dos tipos de materiales diferentes y por lo tanto van a tener un diferente tipo de rendimiento y por lo tanto un diferente costo unitario. La dificultad o facilidad de ejecución de la obra, que viene muy ligado al tema de la complejidad, qué tan difícil se puede tornar el ejecutar un proyecto. Entonces, la complejidad, por eso es que hay que estudiarse bien los planos. Principalmente, hablemos de directores de obra, hablemos de capataces que tienen que conocerse el proyecto al dedillo para, en función a eso, más o menos ver el tipo de rendimiento que va a utilizar la gente. La magnitud del proyecto, mientras más grande es el proyecto, si estamos trabajando con un contratista, mientras más grande es el proyecto, menor costo de mano de obra vamos a tener, los rendimientos se aprovechan mejor porque una vez agarran ritmo de trabajo las cuadrillas, se torna más sencillo, mucho más cuando la obra tiene un singular objetivo, tiene una similitud en cuanto a los niveles si hablamos de un edificio, ¿no? Y el tipo de relaciones laborales, me ha tocado tal vez en algún momento estar con albañiles que no se podían ni soportar y eso hace que el trabajo se torne escabroso, hace que no haya ambiente de trabajo y por lo tanto eso me va a afectar directamente en el rendimiento. Cuando sucede eso, lo mejor que hay que hacer es votarlo a los dos o votar a uno y quedarse con el mejor, digamos, que se tenga. Lamentablemente es así, esa sería la solución, digamos, ¿no? Pero las relaciones laborales, principalmente en proyectos de gran envergadura, en proyectos donde van a estar bastante tiempo en un mismo ambiente laboral, estas relaciones laborales hay que cuidarlas al máximo. El riesgo o la seguridad en cada una de las actividades de ejecución de la obra. Eso es muy importante porque mientras el trabajador se sienta más seguro, mejor va a ser su rendimiento. Si el trabajador está inseguro y que puede ser peligroso y que no tiene los EPP adecuados, va a entrar con miedo a trabajar y por lo tanto el rendimiento va a disminuir. Por lo tanto, mientras nosotros brindemos las condiciones laborales en obra, vamos a tener mejores resultados en cuanto a rendimiento y en cuanto a costo unitario de la mano de obra. Y bueno, también no deja de tornarse un factor para la dinamicidad, digámoslo así, del costo unitario de la mano de obra o de los salarios del sistema de pago. Todos sabemos que el pago al personal, el pago a la mano de obra directa, se lo realizan los días sábados hasta las 2:30, 1 de la tarde, ¿no? A esa hora se empieza y se termina a las 2:30, 3. Y también una experiencia que se ha tenido es que mientras se le cumpla al personal, todo marcha sobre ruedas. Mientras los pagos sean puntuales y no le falte nada a nadie, todo marcha sobre ruedas. El rato que se le deba un peso a una persona, ahí inician los problemas con el personal. Ellos cuidan siempre el peso y le cuidan el centavo, digamos, ¿no? Entonces, y con razón, porque viven el día a día hablando de mano de obra directa. Y bueno, también no es lo mismo construir en época de lluvia, que en algún momento ya creo que dije época de lluvia, empezamos más o menos en diciembre y terminamos en febrero, se puede extender hasta marzo, donde las lluvias son constantes y nos pueden perjudicar en muchas ocasiones y los rendimientos que tengamos nos pueden perjudicar, nos pueden arruinar. Las costumbres locales, principalmente hay bastantes trabajadores del occidente, por lo tanto, algo que es costumbre
en la mayoría, inclusive Oriente y Occidente, trabajadores de Oriente y Occidente, el tema de la coca. Algunos le llaman el 4x4, le llaman a algunos, que también hay que considerar como parte del costo directo. La mayoría, un 90% de los trabajadores se han acostumbrado a trabajar con coca. Por lo tanto, yo siempre lo considero como parte del costo directo. Algunos lo pueden tomar como costo indirecto, un costo indirecto de campo, que también no está mal el concepto. Es simplemente contabilizar cuánta gente hay y más o menos sacar los rendimientos que se tienen por cada trabajador. Entonces, y en función a eso puede entrar también como un costo indirecto de campo el tema de la coca, ¿no? Indistintamente de cuál sea el tipo de contrato que se tenga con el personal de mano de obra, está lo que se llama el salario base, que fácilmente se puede comparar con un salario mínimo nacional. O sea, esto quiere decir que es un salario que no incluye ningún tipo de beneficios sociales, no tiene ningún tipo de impuesto, no es directamente el salario base, es lo que recibe líquido el trabajador, lo que tendría que recibir líquido. Entonces, es un concepto importante y me gustaría que lo vayan guardando en su cabeza, en su CPU. Y hay un factor que es el que afectamos el salario base para obtener un salario real. Y este factor es el factor de los beneficios sociales, que se debe hacer un análisis detallado de los beneficios sociales, que lo vamos a ver enseguida. Aplicando al salario base de este factor, obtenemos el salario real, que es lo que se le paga directamente al trabajador por 8 horas de trabajo. Es la suma que se le paga en efectivo al trabajador, incluyendo todos los beneficios sociales y todas las prestaciones que se le tenga que pagar a nuestros trabajadores. Alguien por ahí me irá a decir, pero ingeniero, un trabajador es jornal y a destajo y eso no deberían recibir beneficios sociales. Pues no, reciben beneficios sociales. Ahora, es muy diferente que estemos trabajando con un contratista y nosotros directamente firmemos contrato con el contratista. Ya es el contratista el que debería encargarse de todos los pagos de beneficios sociales que se le tenga que hacer al trabajador. Entonces, siempre van a haber dos formas de trabajo. Una, cuando la empresa constructora o el ingeniero o el arquitecto esté trabajando con su gente, mano de obra, maestros, albañiles, todos inscritos en planilla, todos trabajando para la empresa o para el profesional. Y la otra forma de trabajo, la otra opción, es cuando la empresa o el profesional que está construyendo contrate los servicios de un contratista de mano de obra, que es la persona responsable que maneja cuánta gente se requiere para cada proyecto. Esos son los dos temas que se presentan en la construcción. En la primera opción, en el cual la empresa tiene registrado maestros y albañiles y toda la mano de obra, ahí se deben pagar salario base y afectable por el factor de los beneficios sociales por todos los trabajadores que tenga por proyecto. A nadie se le vaya a ocurrir tener personal inscrito en el Ministerio de Trabajo con planilla laboral y todo dentro de las instalaciones o dentro de la planilla de la empresa. Eso es ponerse la soga al cuello. Generalmente toda la mano de obra directa se la contrata por proyecto. En pasadas gestiones era más
más sencillo el trabajo con la mano de obra, con los trabajadores, porque uno agarraba directamente albañiles o ayudantes y bueno, ellos no se preocupaban mucho por conocer, simplemente les gustaba recibir su 1 de mayo y su aguinaldo, y con eso pare de contar. Entonces, pero ya a estas alturas del partido ya hay una gran mayoría de trabajadores que saben todos estos temas de beneficios sociales, principalmente cuando hablamos de obras grandes. En obras grandes ni que se diga, porque aparte del trabajador, viene el Ministerio del Trabajo, viene la alcaldía, viene todo el mundo a molestar, a fregar, no lo llamemos así, perdón, van a disculpar. Vienen a investigar o vienen a verificar si todo está en regla en la construcción que se está ejecutando. Hablando de obras grandes, obviamente, ¿no? En los términos legales de la Ley General del Trabajo, no existe ninguna cláusula, no existe ningún punto que obligue a las constructoras a elaborar una nómina de sueldo para este tipo de mano de obra directa. Nosotros por responsabilidad, o las constructoras o los profesionales independientes, por responsabilidad y control, es que en su mayoría llenan o tienen un formato de una planilla de pago de personal. Todos los contratistas, por ejemplo, saben qué personal asistió, saben qué personal no asistió, los días de trabajo, los días que descansaron, los días que se enfermaron, llegó el fin de semana y proceder al pago respectivo. Todos los contratistas manejan eso. Y todas las empresas constructoras que manejan personal directo también manejan una planilla. El control de todas estas planillas es muy importante, principalmente para saber qué trabajadores, para llevar datos estadísticos, qué trabajadores son los que rinden, cuáles son los trabajadores que no rinden, e ir identificando poco a poco el tipo de gente con el que nos estamos rodeando para desarrollar cualquier proyecto. Tener también datos estadísticos nos sirve bastante para saber y poder calcular en una gestión o en una obra los costos de mano de obra directo que se tienen. Es muy importante saber identificar el tipo de proyecto, los metros cuadrados, la cantidad de gente para poder, y todos los datos necesarios que se tengan para su registro. Vuelvo a repetir, no es que la Ley General del Trabajo nos obligue a que haya un formato específico de llevar una nómina, una planilla de trabajador, no. Eso lo llevamos más que todo nosotros por control de toda la gente que está trabajando con nosotros. Su actividad, a eso me refiero, con si los días que trabajaron, los días que no trabajaron, los días que llovió, los días que no llovieron. El número de trabajadores es muy importante siempre para poder identificar cuadrillas de trabajo y, en fin, inclusive el trabajo que está desarrollando cada cuadrilla. Cada empresa debe y tiene la obligación moral y la obligación y responsabilidad de su propio control de llevar una planilla laboral, y también se la podría llamar una planilla de rendimiento de cada gente, ¿no? Una vez con esta planilla, ahí recién podemos pensar en lo que dicen las normas, cuáles son las leyes aplicables. Una vez tenemos el personal, hablando en el caso de que la empresa constructora tenga su personal propio de trabajo, su mano de obra directa. Ahí ya hay que analizar cuáles son o qué dicen las normas, las leyes establecidas respecto a los pagos adicionales que hay que hacer a cada uno de los trabajadores. Estas planillas de control, también se las llama planillas de inspección. Es necesario que tengan algunos requisitos para su respectivo registro.
Uno es la obligación de entregar a los trabajadores la participación de las utilidades que les corresponda, en función con los días trabajados y a los días percibidos durante el ejercicio fiscal de la empresa. Teóricamente, eso debería ser así, pero sinceramente no conozco empresa yo hasta la fecha en que tenga su planilla, su nómina o su planilla de inspección y las reparta a todos los trabajadores. Miren, señores trabajadores, tenemos esta planilla y por lo tanto tenemos estas utilidades y por lo tanto la vamos a repartir en todos los que están registrados en la planilla. Mentira. Generalmente nadie muestra ese tipo de planillas, como dije anteriormente. ¿Cómo puede considerarse una obra pequeña o mediana? Más antes nos había dicho que especialmente son las obras grandes en que se puede ejecutar el pago de estos beneficios sociales, ¿no? Especialmente ya, yo le contesto a su pregunta con otra pregunta. Por ejemplo, una vivienda de 2 pisos y que tiene unos 400, 500 metros cuadrados de construcción, ¿usted la considera una obra grande o una obra pequeña? Depende, ¿no? O sea, si estamos trabajando en una empresa constructora y se dedica a puras viviendas chicas, entonces yo lo podría considerar medianamente, digamos. Pero si es que esa empresa constructora está con una obra grande de 500 metros cuadrados y otras distribuidas con otros 100 metros cuadrados, ahí se puede haber una clasificación, ¿no? De esa obra puede ser grande y la chica puede ser 100 metros cuadrados. Para aclarar bien el concepto de obra grande y obra chica, en realidad no conozco o no he visto hasta ahora una clasificación de acá hasta acá es considerada obra pequeña, de acá. ¿Por qué razón? Porque va de acuerdo al flujo de proyectos que tiene cada empresa constructora, ¿me entiendes? Por ejemplo, si una empresa constructora tiene 10, 12, 15 obras al año y son puros obras que están entre los 200 y los 500, 600 metros cuadrados viviendas particularmente, entonces es un volumen considerable de trabajo. Por lo tanto, es decisión de la empresa analizar los beneficios sociales de cada trabajador que entre para cada empresa, ¿no es cierto? Si hablamos de una obra pequeña, igual pagan factura, igual los del Ministerio del Trabajo van a ir a revisar, igual si tiene algún problema con algún trabajador, lo van a tener, así la obra sea de 80 metros cuadrados o sea de 90,000 metros cuadrados. Si el trabajador quiere hacer problema, lo va a hacer. Por eso es muy importante revisar y analizar a cada uno de las personas que trabajan con nosotros, en el sentido de que inicialmente cuando los trabajadores ven que estamos empezando y tenemos una casita de 200, 300 metros y es nuestro único proyecto que vamos a tener, los trabajadores se van a dar cuenta y muy difícilmente van a empezar a meter problemas por ese tipo de obra pequeño. Pero si los trabajadores empiezan a ver que la empresa está creciendo, que la empresa está ya con varias obras y principalmente le empiezan a caer proyectos entre 1,000 y 2,000 y 3,000 metros cuadrados hasta 7,000 metros cuadrados, pongámosle, entonces ya la cosa se va acumulando y ahí es donde los trabajadores están, ojo al charque. Una obra pequeña podemos considerarla, de acuerdo a mi criterio, les vuelvo a decir, no conozco una tabla en la cual estén caracterizadas o estén clasificadas las obras, pero una obra pequeña estamos hablando hasta los 2,000 metros de construcción aproximadamente, digamos, ¿no? 1,500, 2,000 metros, y también dependiendo mucho del número de obras que tenga la empresa. Estamos hablando del criterio de la gente para clasificar esa obra. Si estamos hablando que una obra de 1,500, 2,000 metros hasta los
10.000, 11.000 metros, pongámosle hasta los 20.000 metros, es una obra mediana, ¿no es cierto? Pongámosle entre los 10.000 y 15.000 metros cuadrados de construcción, es una obra mediana. Y ya una obra grande, a partir de los 10.000, 15.000 metros para arriba de construcción, ahí ya podemos considerar una obra grande, relativamente grande, digamos, ¿no? Entonces, esa es más o menos una clasificación en la cual nosotros podemos guiarnos y saber qué tipo de obra estamos trabajando. Y lo que nos interesa para este tema es el criterio de la gente. Y uno siempre tiene que estar a la segura. Número 1, conocer a la gente con la que trabaja. Número 2, quieran o no quieran, va a llegar su momento en que la gente, estoy hablando de los albañiles y los ayudantes y toda la mano de obra directa, en algún momento va a llegar a darse cuenta o va a llegar a exigir los beneficios sociales. Bueno, ya yo estoy trabajando 3, 4, 5 años con esta empresa y hasta ahora no he dado nada. Y ahí les empieza a picar el bichito de la curiosidad y empiezan. Y cuando eso sucede, sí o sí hay problemas. Sí o sí, en algún momento ellos tienen que ir al Ministerio del Trabajo y decir, mire, estoy trabajando en esta empresa desde tal fecha hasta tal fecha y no me ha dado nada, ¿qué me corresponde? Y lo del Ministerio del Trabajo, ni corto ni perezoso, le van a entregar por obligación o porque es su deber entregarle la liquidación que teóricamente la empresa debería hacer. ¿Me hago entender? No sé si me entendió la respuesta. Sí, ingeniero, está bien, perfecto. Entonces, en resumidas cuentas, nosotros, mientras más a la segura nos dirijamos, siempre vamos a estar bien. ¿Y cuál es la mejor seguridad que podamos tener? Con la opción 1, siempre manejar el tema de beneficios sociales por proyecto. Si un proyecto dura 3 meses, pues para cotizar los beneficios sociales para 3 meses. Si una obra dura 6, 7, 8, 10 meses, cotizar beneficios sociales para ese tiempo. En caso la gente trabaje directamente con el profesional o con la constructora. La otra opción es con el contratista, dejárselo a cargo del contratista todo, pero en esa parte se corre un riesgo. El riesgo de que el contratista no pague nada de beneficios sociales, a alguno de sus trabajadores le arme un pleito, le arme lío y todos se le amotinen y el contratista se va a ver en problemas. Por lo tanto, se debe exigir una cláusula al contratista en el contrato de obra que cualquier problema la responsabilidad y toda la responsabilidad recae sobre el contratista. Y para eso, porque bien un contrato, por favor, le voy a solicitar, estoy con PowerPoint y no puedo apagar el micrófono de todo. Si pudieran, por favor, apagar el micrófono. A ver, vamos a ver. Vanessa Mamani, por favor, su micrófono. Un segundito. Ya estuvo. Qué macana. Entonces, como les decía, depende mucho del tipo de personal que estemos con las dos opciones de trabajo. Después, cuando llevamos planillas de inspección, la obligación de entregar a los trabajadores su doble aguinaldo, era lo que les decía ya desde hace 14 años atrás o 12 años atrás, se viene, no, menos tiempo, se viene pagando este doble aguinaldo cuando es
cuando así lo requería el gobierno. Entonces todavía no hay ninguna normativa ni que lo haya eliminado, por lo tanto, sí o sí se debe cotizar este doble aguinaldo en proporción siempre a los días trabajados y al sueldo que tiene cada uno de los trabajadores. Cuando toque el tema de los beneficios lo vamos a ver más a detalle. El cómputo de las vacaciones, o sea, todos estos son puntos que nosotros debemos tomar en cuenta para elaborar nuestra planilla de sueldo para poder cotizar la mano de obra de un proyecto. Para efectos de descuento los trabajadores, los impuestos sobre la renta, seguro social, todos estos términos los vamos a analizar enseguida nomás cuando veamos, incluyendo los porcentajes que hay, para que podamos tener nuestra correcta planilla de obra, planilla de pago de obra. La determinación de contribuciones sobre la nómina, la obligación patronal de calcular y retener y enterar el impuesto sobre la renta, el provisional, en fin, todos estos valores los vamos a analizar enseguida. Cuando digo dada la obligación patronal, existen dentro de lo que son beneficios sociales los descuentos laborales y los aportes patronales, que lo vamos a ver en un rato más. Si no es en esta clase, porque en esta clase no es tan necesario abocarnos a aportes patronales y descuentos laborales, que solamente vamos a pagar lo necesario para la mano de obra directa. Para cumplir con la obligación patronal de proporcionar anualmente a sus trabajadores constancia de remuneraciones cubiertas y retención del impuesto sobre la renta efectuada por un año calendario. Esto más que todo es cuando tenemos trabajadores que sí o sí valen la pena que lo tengamos dentro de planilla. Un ejemplo que podría ser el salario de un trabajador que nos acompaña en todas las obras, entonces él podemos considerarlo como parte de la empresa y considerarlo su sueldo en cada una de las obras, y de ahí sacar todos los beneficios sociales para ese trabajador o para un grupo de trabajadores también, ¿no? Entonces, y siempre, como le dije, necesitamos llevar un registro de absolutamente todos los pagos que se le haga al personal. También existe el tema de riesgos laborales. Dejando un poquito de lado el tema de la planilla laboral, existen algunos factores, como por ejemplo el riesgo de trabajo. Siempre hay en obra algún tipo de accidente y por lo tanto tenemos que determinar algún factor que nos ayude a nosotros para tener para afrontar este tipo de riesgo. Ese más que todo son accidentes o enfermedades cuando los trabajadores están expuestos en obra a este tipo de cosas, y eso lo subsanamos siempre, que debemos considerarlo también contratando un seguro de obra. Entonces, así estemos con una casita de un piso, de una sola planta, pero el hecho de que un trabajador se suba a pintar el cielo falso y se suba al mesón y el mesón esté y el tipo no tiene los respectivos EPP, se cayó del mesón que estaba más o menos a una altura de 80 centímetros, se cayó, se desnucó al hospital. Entonces, y eso implica tener algún tipo de seguro en obra que debemos considerarlo. Cuando hablamos de accidentes de trabajo, hablamos todos los accidentes que pueden ocurrir, principalmente cuando estamos hablando de trabajos en altura. Y alguno por ahí se podrá reír o podrá ser gracioso, pero trabajo a partir de 80 centímetros, 1 metro para adelante. A la altura de 1 metro, el ejemplo que di anteriormente, ya ha pasado en obra, en que estaba, y el ejemplo que di hace un momento atrás es verídico,
un trabajador estaba pintando un cielo falso, se paró en el mesón estaba húmedo de granito y se vino al suelo, pisaría mal, no sé, y se vino de espalda, cayó al piso. Entonces, si no se hubiera tenido el seguro habilitado, hubiéramos tenido serios problemas. También se lo puede considerar accidentes en las respectivas rutas cotidianas, del domicilio al trabajo y viceversa, del trabajo a la guardería, viceversa, del hospital, o donde sea que vayan. Estoy siendo algo grosero con los ejemplos, pero donde sea que vayan, igual hay que asegurarlo a los trabajadores y asegurarlos también en base a la enfermedad que pueda, el riesgo de enfermedad que vaya a tener. En estos tiempos de COVID es complicado el tema del seguro, principalmente por el tipo de forma, ¿no? Cómo se lo está llevando el tema. Está la caja, bueno, en realidad actualmente en este momento ya todos los hospitales, clínicas y hospitales públicos, todo está colapsado en este momento. O sea, arriesgarse a hacer una obra a estas alturas del partido implica tomar el riesgo, porque los seguros, sí es cierto que he visto varios seguros que están cubriendo el COVID, pero la cobertura que tienen no es más allá de $2,000, $3,000. Y hay clínicas que están cobrando $10,000 como cuota inicial de garantía. Y de ahí 9,000, 10,000 bolivianos diarios para curarse por 15 días. Entonces, los seguros que hay ahora con seguridad que no van a cubrir nada de lo que está pasando, ¿no? También se debe considerar como un estudio a los salarios del mercado lo que realmente percibe el trabajador, y uno como responsable de elaborar presupuestos debe considerar siempre el precio del mercado. Si bien es cierto que hay un promedio, un común denominador en el tema de precios, que es 150 bolivianos por día, pero no todos los trabajadores reciben eso. Entonces uno como responsable de la parte de presupuestos debe considerar siempre el mercado en el cual nos estamos trabajando. No es lo mismo también cotizar mano de obra aquí en Santa Cruz que cotizar mano de obra en Cochabamba o en La Paz, por ejemplo. Ya mencionamos que los horarios de pago es hasta la 1 de la tarde los días sábados. Y bueno, y esta parte es importante. Todo el personal obrero con el que se trabaja, hay un buen porcentaje que prefieren, en vez de recibir sus beneficios sociales, que uno hay veces que hasta pierde el tiempo explicándole tu beneficio van a hacer esto, y hay un elevado porcentaje de la mano de obra que en vez de recibir sus beneficios sociales prefieren, no, en enero págamelo en líquido nomás y dígame cuánto me va a tocar semanal. Entonces ahí ya viene a entrar la parte del trato que se tenga con los trabajadores. Lo más recomendable siempre sería firmar un contrato privado, lo más recomendable. Pero también echa la ley, echa la trampa, y aquí estamos en una situación en que hay que tener cuidado por todos lados, porque con un contrato firmado y entregarle una copia al señor trabajador, esto puede ir con esa copia de contrato al Ministerio del Trabajo y olvidarse de todo lo pactado, y mire señora, yo trabajo con esta empresa, aquí está el contrato de trabajo, y ahí estamos ganando un problema. Entonces, no quiero ser negativo, ni quiero ser tampoco alarmista ni nada, pero siempre con el tema mano de obra hay que manejar pinzas y tratar de estar siempre lo más apegado a la legalidad posible. Así no vamos a tener ningún tipo de inconvenientes ni ningún tipo de problemas con nadie. Lo que les comentaba, mientras nosotros
cumplamos con el personal, no vamos a tener ningún problema, ningún inconveniente, y estar siempre dentro de la legalidad lo más que se pueda, lo más que podamos. Cualquier inconveniente que tengamos con el personal, con la mano de obra directa, perjudica directamente el avance del proyecto. Entonces, por eso es que siempre es necesario trabajar con gente conocida, con gente que realmente quiere trabajar y verificar todos los datos que tengamos del personal. Ya habíamos visto más o menos a lo que se refiere el costo unitario del trabajo. Cualquier sistema de valoración debe basarse siempre en el rendimiento promedio y todos los rendimientos que podamos registrar. Incluyendo este costo unitario, nosotros tenemos que tomar siempre el salario diario total. O sea, cuánto es lo que vamos a negociar con el trabajador. Y es muy importante, si vamos a entrar en una negociación con el trabajador o con los trabajadores que tengamos, explicarles si dentro de su salario diario total van a estar sus beneficios sociales o va a ser aparte. En eso hay que ser muy, muy enfático y muy claro, ¿no? ¿Sabes qué? Yo te voy a pagar semanalmente tanto, 150, 160, 170 bolivianos, y ahí va a estar incluido tu beneficio social. Entonces hay que ser realmente claro y contundente en ese tema. Yéndonos más al tema de los beneficios sociales, bajo el Ministerio de Trabajo dictó una resolución ministerial en fecha 20 de septiembre del 2004, en el cual, dentro del marco legal de todo tipo de contratación realizada por el Decreto Supremo 27328, los que gusten pueden ingresar a internet y buscar esta resolución ministerial y el Decreto Supremo, en el cual el contenido mínimo, fíjense que dice contenido mínimo, o sea, no nos exige, esto tiene que ser así, pero sí nos exige ese Decreto Supremo como mínimo un formato que nosotros lo podamos validar, parámetros de cálculo para la incidencia de cargas sociales, y que deben estar insertos en los pliegos de especificaciones técnicas. En ese Decreto Supremo hay un anexo A que dicta esa resolución. Ustedes pueden entrar a internet y buscarlo directamente, ese decreto a qué se refiere. Teóricamente, el tema de los beneficios sociales están alrededor del 71.18% del costo de la mano de obra directa. Entonces, y ya parece que hubieron algunas protestas, parece que hubo algún rechazo, que este Decreto Supremo exigía sí o sí que se maneje un 71.18%. Después hubo otra resolución ministerial, la 538 del 2004, que nos dice, señores constructores, ya el tema de los beneficios sociales ustedes lo tienen que manejar en el rango del 55 al 71.18%. En esos porcentajes ya cada empresa está en la responsabilidad de analizar las incidencias de sus cargas sociales o de sus beneficios sociales, más o menos en estos porcentajes. Incidencia por inactividad, por beneficio, por subsidio, por aporte, por antigüedad, seguridad industrial e higiene. La sumatoria de todos esos porcentajes da un 71.18%. Entonces las empresas constructoras empezaron a analizar sus porcentajes y tratar de sacarlos y ver por dónde salían esos porcentajes, que debe estar considerado dentro de la planilla de análisis de precios unitarios. Esto es lo mismo que decía en la parte de arriba. Y aquí vemos, fíjense, teníamos inactividad,
beneficios, subsidio, aporte, antigüedad y seguridad industrial e higiene. Vamos a ver de dónde salen esos porcentajes que estamos viendo. Vamos por el tema de la inactividad. ¿Qué significa el porcentaje de incidencia en la inactividad? Son los días que no se trabajan, pero que sí o sí se tienen que considerar pagados. Domingo al año son 52 domingos, feriados, 10 feriados, enfermedades, 2 días de enfermedades, o 2 jornales también, ausencias justificadas, 2, lluvia y otros 2, y día del constructor o el 1 de mayo también puede ser un día. Esos son los días contabilizados que no son trabajados. ¿Cómo se saca la incidencia? Se hace la sumatoria, son 69 días, se lo divide en 365 y tenemos que el porcentaje es 18.90% de la mano de obra. Eso está normado. Unos le pueden poner 300. Aquí vienen las diferencias entre uno y otro. Ahí dice, ¿por qué? Pues si yo no los pago los domingos, pues los quito los domingos. Por ley está fijado que los domingos deben ser días pagados, teóricamente. Entonces, este concepto que tiene que pueda tener cada empresa que tenemos nosotros acá, aquí es donde está la diferencia de los porcentajes que podamos tener de acuerdo al trato que tenga cada trabajador. Inclusive hay empresas que esto ni lo pagan. 18% acá, ¿por qué? Porque no le dicen a sus trabajadores, esto está dentro de tu beneficio, porque la mayoría de ellos desconocen el tema de los beneficios. Seamos realistas, así se maneja, digamos, ¿no? Entonces, la incidencia por inactividad, estamos hablando de un 18.90%. Luego tenemos qué tipo de beneficios se pagan. Aquí solamente estoy contando un solo aguinaldo, debería ser 60 días acá, que son beneficios que se trabajan, la indemnización, 30 días, vacación, 15 días, desahucio, no se le paga ni desahucio ni prima a los trabajadores, eso no se lo presupuesta porque recién cuando el trabajador haya cumplido un año de trabajo mínimo, ahí se le puede pagar desahucio y prima y todo, pero estamos hablando que la mano de obra directamente se la contrata por proyecto. Por eso es que estos valores se los considera cero. El total de estos días son 75 días, se lo divide en 365 y tenemos 20.55% de la mano de obra, del costo de la mano de obra como incidencia en el tema beneficios. Luego tenemos incidencia de los subsidios. Este tema es muy importante y debemos prevenirlo, porque el subsidio, si tenemos un trabajador que por un proyecto que va a durar más de 8 meses, 9 meses, y lamentablemente cuando entró a nuestra empresa, entró para ese proyecto, entró con su mujer embarazada, el tipo sí o sí va a pedir algún tipo de estos subsidios. Entonces nosotros tenemos que tomarlo en cuenta y hacer una previsión, se le llama. En contabilidad se le dice previsionemos, hagamos una previsión de los subsidios. Tenemos el de prenatalidad, que me dice que es la entrega de una asignación mensual de leche entera, de derivados lácteos, y se ayuda por un equivalente a un salario mínimo nacional durante los últimos 5 meses de embarazo. Por ahí uno de otros trabajadores le decía, embarazó a su mujer, y cuando entró a trabajar estaba su mujer de unos 3, 4 meses, y bueno, los últimos 5 meses del embarazo nos va a exigir subsidio. Entonces, ahí tenemos que es un salario mínimo de 2.040 bolivianos por 5 meses de duración, y porcentaje de obreros más o menos son 510 bolivianos anual por obrero. Luego tenemos la natalidad, el subsidio de natalidad, la entrega al beneficiario de un pago único equivalente a un salario mínimo nacional por el nacimiento de cada hijo.
ese salario, nació el niño y hay que contarle, hay que pagarle un mes de salario. Lactancia por 12 meses de vida, duración 12 meses, y se le paga más o menos 1.224 bolivianos por obrero. Este 5% es el porcentaje de obreros y es una asignación mensual que se tiene que ir como un dato estadístico más o menos, porque no todos los obreros que estén trabajando van a tener a su mujer embarazada. No todos los obreros que estén, más o menos es una consideración mensual que se tiene que, anual que se tiene que hacer por trabajador. Sepelio, si a alguno de los trabajadores se le murió algún hijo, entonces se le da un salario mínimo correspondiente a un salario mínimo nacional. Tenemos más o menos 1.938 bolivianos por obrero que tenemos que previsionar. No, vuelvo a repetir, no es que todo el 100% de los trabajadores tengan este beneficio. Estamos considerando que un 5% es un valor aceptable para alguno que pueda tener, y este es el valor. Si tenemos 100 trabajadores, tenemos que considerar el valor 100 multiplicado por 1938 para tener ese dinero ahí guardado por si a más de uno se le ocurre va a estar con su esposa embarazada, ¿no? Con su concubina principalmente. Y luego tenemos esta ponderación de cada uno. Si tenemos, por ejemplo, esta ponderación fue para 30 trabajadores. Estos son los trabajadores que estamos en obra, su salario por día, el salario mensual y el porcentaje de obreros que hay en cada obra. Va a tener, de acuerdo al porcentaje, vamos a tener un salario ponderado por mes. Este salario ponderado por mes lo multiplicamos por 12 y vamos a tener 30.600 bolivianos en el año. Estamos sacando de manera anual, pero tenemos que prorratearlo por proyecto. Entonces sabemos que si es anual, 1.938 bolivianos anual dividido entre 30.600 es aproximadamente un 6.33%. Entonces, de acuerdo a esa situación, la incidencia por subsidios es un 6.33% de la mano de obra. Aporte a las entidades. Esto tiene mucho que ver con el tema del Ministerio del Trabajo. Otra situación, por ejemplo, hay empresas o profesionales que 6.33 directamente esto no lo toman en cuenta o no lo previsionan, y quizás lleguen a algún entendimiento, algún acuerdo, ya tendrán su forma de... Entonces, eso también, hablando siempre de obra privada. En obra pública, sí o sí se tienen que considerar los porcentajes. Ya la empresa o el ingeniero especialista o el ingeniero responsable de los presupuestos para una obra pública ya verá qué tipo de porcentaje es el que utiliza para sacar los porcentajes ponderados, para sacar los porcentajes de incidencia, si es 5%, ya verá el responsable, el encargado para presupuesto. Tiene que ser muy criterioso para el manejo de estos valores en obra pública, porque de lo contrario, si maneja mal estos porcentajes, su proyecto le puede salir elevado. Luego tenemos los aportes a entidades patronales. Esto también, hablando de obra pública, es dentro de los porcentajes que se tienen que pagar. Está la Caja de Salud, un 10%, Infocal, un 1%, Vivienda, un 2%, y Seguro de Riesgo AFP, un 1.71%. Total, 14.71% del total de la mano de obra. Estos también son porcentajes
que están establecidos por ley. Arriba vemos los decretos supremos, el 24469 y la ley 1738. También pueden buscarlo en internet, y los que deseen ahondar un poco más sobre el tema del pago de los aportes de las entidades, en internet están estos decretos supremos y lo pueden detallar más. No amerita que en esta clase nos metamos más a fondo, porque ya conocemos, estos son inamovibles, estos porcentajes, y no amerita que nos metamos más a fondo en ese tema, porque no formaría parte del curso. Y por último tenemos la seguridad industrial e higiene, con los gastos de acuerdo al porcentaje anual por obrero, el precio unitario de lo que cuestan botas, guantes de cuero, casco, botiquines de seguridad, overoles. Les vuelvo a mencionar, también esta parte depende mucho de la empresa constructora, a qué nivel va a manejar esta situación. Aquí estamos contemplando overoles, que en la mayoría de los casos, en vez de overoles, les dan camisa, por ejemplo. Cinturones, los respiradores, ahora sí, esto hay que tomarlo tal vez en consideración, no para todos, quizás este porcentaje sea menor. En fin, cada construcción, cada empresa es un mundo aparte, y cada empresa, esto es como su parte íntima. Cada empresa ve el manejo de lo que quiera colocar como beneficio esta seguridad industrial e higiene. Entonces, aquí, por este caso, estamos 380.60 dividido entre los 30.600, tenemos un 1.24%. Si hacemos un resumen, estoy yendo un poquito más rápido, porque igual toda esta diapositiva se las voy a pasar por el WhatsApp, para que ustedes la analicen un poco más a detalle. Ese sería el resumen de todas las incidencias que se tienen que pagar por beneficios sociales. Todos los porcentajes que hemos calculado, entonces nosotros tenemos un 62%. ¿Qué significa ese 62%? Nosotros teníamos nuestra planilla de análisis de precios unitarios, en la cual estaban los materiales, todos estos materiales. Estamos hablando del muro de ladrillo de 6 huecos, ya lo habíamos visto, ya habíamos calculado los materiales, teníamos 25 piezas, ya habíamos calculado, arenilla teníamos 0.027, cemento Portland teníamos 8.88, los precios unitarios también los habíamos calculado, y la mano de obra, los rendimientos habíamos calculado. Acuerdan que era para el ayudante 0.31 entre acarreo de ladrillo, material mezclado y el colocado del albañil, 1.27 horas por metro cuadrado de ladrillo. Los precios unitarios también, hasta aquí habíamos llegado perfecto, y hasta ahí teníamos un subtotal de mano de obra de aproximadamente $3.97 por metro cuadrado. Ese 62% viene a utilizarse como beneficios sociales, porcentaje del subtotal de la mano de obra. 62% de ese 3.97. Por lo tanto, es $2.46 por metro cuadrado que nos llegaría a costar los beneficios sociales para cada uno. Con ese 62%, nosotros estamos computando todas las incidencias allá.
¿Me pueden ver ahí, jóvenes? Sí, Bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Una consultita. En el punto este de los beneficios sociales, las normas SAP para cuestión de cálculo y de contrataciones estatales, se puede llamar, o así se llama, ¿no? Sí. Tienen como parámetro o por defecto para cálculo usan un 55%. Así es. Aquí en lo que usted me explica, o bueno, en la tabla que usted tiene como beneficios sociales, en la tabla tiene un 62%. O sea, nos indica que este porcentaje de beneficios sociales puede cambiar en base al estudio que nosotros hagamos para cada obra. Exactamente. O sea, si ustedes se presentan a una licitación pública, y si ustedes trabajan con un 71%, obviamente sus costos se van a elevar demasiado por tema de beneficios sociales, ¿no es cierto? Sí. Entonces, por eso yo les decía, esto que vimos hace un momento atrás es simplemente un ejemplo académico de lo que puede presentarse. Los índices son reales, pero es responsabilidad de cada profesional encargado del tema de presupuesto. Tiene que estar en coordinación también con su contador, porque el contador también es el que dice, mire, ingeniero, y si esto lo ponemos así, y si este porcentaje, y tienen pues sus jugadas en todo momento, ¿no es cierto? No le llamemos jugadas, suena muy feo jugada. Tienen sus criterios y sus conceptos cada persona, ¿no es cierto? Y efectivamente la mayoría de las empresas le ponen un 55%, se van al mínimo, pero porque o tienen algún trato con sus trabajadores o le obvian algo a los trabajadores o directamente ellos dicen, bueno, si tenemos algún problema, tenemos el abogado y bueno, nuestro abogado debe estar dentro de nuestro costo de indirecto de oficina central, por lo tanto está pagado el departamento el departamento legal que nos puede ayudar si es que hay algún problema con los trabajadores. ¿Me entienden? Entonces, lo importante es estar cubierto por todos lados y lo importante es estar en competencia con los precios, con los costos, y para eso necesitamos nosotros, por eso fue que les dije al comienzo en la primera clase, le dije que la persona o el profesional que esté encargado de elaborar costos y presupuestos debe conocer al dedillo toda la estructura organizativa de la empresa. Punto número 1. Debe conocer al dedillo toda la estructura organizativa de la mano de obra. El contratista, qué poder tiene el contratista sobre la gente, si efectivamente yo siento o el trabajador desconfía el responsable o el director o el gerente desconfía de la gente con la que está trabajando y tiene que irse a la CEO. En fin, tiene que tener todos los cabos atados, ¿me entiendes? Por eso es que la mayoría de las empresas que se presentan a licitación Hola, ¿se paró el video? Sí, de mí también se paró el video. ¿Alguien más? Sí, seguro se le fue el internet. Sí, igual a mí. Igual de mí. Esperemos a que vuelva. Excelente. Uy, se fue el internet.
Sí. ¿Me escuchó? A ver, creo que estábamos en que teníamos que conocer bien el organigrama de la empresa. Ah, ya, hasta ahí. Pues bien, como le decía, la persona responsable encargada de hacer el presupuesto debe conocer todos los menores. Generalmente, cuando estamos hablando de una empresa grande que participa en licitaciones, hay un director de presupuesto y también hay un grupo de personas entre contadores, entre auditores e ingenieros que se encargan de analizar todos estos costos. Por ejemplo, una empresa que me tocó estar muy cercano a sus contadores, por ejemplo, fue la empresa Apolo. Apolo es una empresa bastante grande que tiene un departamento contable en la cual tenía como 5 o 6 contadores, por ejemplo, y todos esos contadores, una parte de los contadores manejaba los activos fijos de la empresa, otra parte de los contadores manejaba lo que era compras, otra parte manejaba lo que era ventas, en fin, se dividía en el trabajo porque es tan grande, o sea, es grande la empresa que amerita tener una cantidad de profesionales encargados en eso. Todos los contadores tienen que manejar la información para coordinar directamente con el ingeniero o con los ingenieros encargados de costos y presupuestos. Puede haber un ingeniero para costos directos, otro ingeniero para que maneja costos indirectos y, en fin, es un grupo de trabajo que necesita estar bien coordinado y con toda la información al día. Por eso es importante manejar bien los balances, los estados de resultados para que podamos también manejar índices de este tema. Si estamos hablando de empresas medianas que también participan en licitaciones, también bajémonos un poquito el escalón y en ese caso basta con una sola persona que sea responsable de la parte de costos y presupuestos y que me maneje bien los índices o las incidencias que hay en cuanto a beneficios sociales y todos los beneficios que por ley se deben pagar. Entonces es un trabajo que se necesita dominar bien la organización estructural administrativa de la empresa en la cual se está trabajando. Y cuando hablamos de una empresa unipersonal más pequeña, estamos hablando de que el propietario, el gerente propietario, es el que se encarga de todos estos trabajos, ¿no? De todas estas cotizaciones. Es mucho más sencillo el trabajo aparentemente, pero tiene una mayor carga laboral para el gerente propietario, que es el que hace todo el hombre orquesta. ¿Me hago entender? ¿Se entendió lo que dije? Sí, ingeniero. Una consulta más. Dígame. Al ser este beneficio social es un porcentaje, como así tiene un mínimo de 55, ¿tiene algún máximo? 71.18%. 71.18%. Muy bien. Es el máximo que se puede manejar. Ahora, en proyectos privados se maneja de una forma totalmente diferente. Lamentablemente estoy grabando el curso y me hubiera gustado contarles alguna anécdota, pero no se puede. Pero todo confidencial, no vamos a hacer. hay empresas que contratan directamente contratistas. Si estamos hablando de un proyecto grande, privado, que no sea un proyecto público, trabajar con el contratista implica darle esta responsabilidad de los beneficios sociales al contratista y nosotros encargarnos únicamente de darle apoyo al contratista por cualquier problema que pueda haber. En ese caso, también hay que considerarlo como costo y qué sé yo, se puede llegar a un trato con el contratista, con la persona que nos va a hacer la mano de obra, de decir, oye, poneme vos la gente y yo de los beneficios sociales que tengas te voy a pagar un 10%, un 15%, un 20%. Entonces, y si el contratista acepta,
Sí, ingeniero, lo acepto, yo me encargo del resto, usted págame lo que me corresponde de ese 55%, usted págame el 10, 15, 20%, estamos sobre eso, y eso es lo que presupuesto. ¿Me entiende? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, como le dije al comienzo, son dos formas de trabajar que se pueden hacer. Y muchas empresas, porque no saben, bueno, la verdad desconozco, no sé si es porque no lo sepan o no sé si es porque no quieren, la verdad que no lo sé, pero desconocen esta situación para obras, para empresas, obras privadas, y le plantan el 55%, y si hay invitaciones de empresas para obras privadas, hay empresas que le plantan el 55%, me estoy yendo al mínimo, dicen, y sin embargo las otras que tienen más experiencia, están trabajando con contratistas, hacen mejor su análisis y le dicen, oye, el contratista te paga a vos un 10%, meta, ingeniero, contarle que ganemos la hora, ya yo me encargo de la gente. Entonces una que le puso el 55% contra una que le pone el 10%, ¿cuál cree que va a presentar mejor precio? Obviamente la que no paga beneficio. No, sí lo paga, el contratista es el responsable. Pero es mínimo, ¿no? Claro, pero estamos hablando de que la empresa va a aportar con un 10% de la gente que contrata el contratista, ¿no? Es un trato que se puede. Entonces, llegar a ese nivel, llegar a ese punto, es una jugada que la hacen empresas ya con bastante experiencia y que tienen gente de confianza trabajando ya bastante tiempo, ¿no es cierto? Sí. Pues bien, jóvenes, vámonos al otro tema ahora. Ya tenemos hasta ahí los materiales, tenemos la mano de obra, ya tenemos analizado para esta obra los beneficios sociales que vamos a tener, y toca ahora el porcentaje del impuesto sobre la mano de obra. Cuando hablemos de la parte de impuestos mucho más adelante, ahí vamos a hablar lo que es crédito fiscal y débito fiscal. ¿Me entienden? Yo cuando avanzamos el tema de los materiales, les dije que estos precios de acá debieran ser precios facturados. ¿No es cierto? Y aquí el IVA, como generalmente hasta hace un tiempo atrás la mayoría de los contratistas no daban factura, o si daban factura nos chantaban el 16% de cajón. Entonces nosotros tendríamos que cobrarle a nuestro cliente también un porcentaje del IVA de esa mano de obra, más o menos como recuperando el IVA. Les vuelvo a repetir, más adelante cuando hablemos del tema impositivo, vamos a ver lo que es el crédito fiscal y el débito fiscal. Yo sé que estos temas son un poquito medios confusos porque, como mencioné en algún momento, nosotros somos ingenieros civiles y estos temas contables son fáciles, pero para nosotros los ingenieros civiles no sé por qué razón, y creo que también para los arquitectos, no sé por qué razón, pero se tornan algo confusos alguna vez. Pero vamos a hablar que el porcentaje que nosotros colocamos acá como IVA es un porcentaje que nosotros estamos cobrando al cliente para poder recuperar el IVA y poder pagar el IVA. ¿No es cierto? ¿Y cómo lo contabilizamos aquí? Me gustaría, por favor, que me presten bien atención porque lo voy a explicar de dos maneras. Una a través de números y otra a través de criterios. Veamos el tema de números. El impuesto al valor agregado tiene una alícuota del 13%. Esto es lo que nos cobra el Servicio de Impuestos Nacionales, a aplicarse sobre el costo total de la mano de obra. Cuando yo hablo costo total de la mano de obra, estoy refiriéndome directamente a lo que es mano de obra directa más beneficios sociales.
Entonces, cuando yo hablo del costo total de la mano de obra, es decir, costo de mano de obra más sus cargas sociales. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, el cálculo de su incidencia se detalla de la siguiente manera. B va a ser igual a la compensación del IVA. C, costo de la mano de obra. Y A, costo de mano de obra que incluye el IVA. Quiere decir que A va a ser igual a B más C. ¿Correcto? Entonces aquí tenemos una formulita número 1. El costo de la mano de obra que incluye IVA, o sea, el costo de la mano de obra total con IVA, va a ser igual a la compensación del IVA más mi costo total de mano de obra. Quiere decir, C es la mano de obra más mi beneficio. Se debe encontrar un porcentaje X tal que mi compensación del IVA sea igual a ese porcentaje por la mano de obra total. Entonces yo tengo que encontrar un porcentaje. ¿Y por qué razón? Ahorita lo vamos a explicar. Si mi mano de obra total, aquí, si mi mano de obra total, hablando del análisis de precios unitarios, es $7.56, ¿no es cierto? Y yo a eso le cobro el 13%, IVA, porcentaje 13%. Y agarro y digo, señor, yo le voy a cobrar el 13%. Un segundito. Ese 13% yo lo voy a calcular. Estamos 7.56 por 0.13%. 7.56 por 0.13. Me sale 0.98 dólares. Perdón, boliviano. O dólares, perdón. ¿No es cierto? Y lo sumamos todo, más 7.56. Vamos a tener que esa actividad me va a costar 8.54 dólares. Qué perfecto, qué belleza, ¿no es cierto? Entonces va a venir impuestos nacionales y me va a decir, ingeniero, usted tiene que pagar sus impuestos, el 13% de su mano de obra. Viene sin servicio de impuestos nacionales y me cobra el 13% de impuestos. Entonces, yo agarré a ese 8.54 por 0.13 y me está cobrando impuestos nacionales 1.11 dólares. A la pinta, yo a mi cliente le cobré 0.98 y viene impuestos nacionales y me cobra 1.10. Aquí es en decimales la sacada, pero sí, recuerden que este es un costo unitario. Si esto lo multiplicamos por 1.000, por 2.000, por 3.000, por 5.000, ya se hace plata. Y eso en una sola actividad, imagínense en 1.000 actividades. Entonces, ahí yo estoy perdiendo plata. Vuelvo a repetir otra vez.
si esta es mi mano de obra total, mano de obra directa más mis beneficios sociales, y yo a mi cliente le cobro el 13% de eso porque yo soy responsable y tengo que pagar mis impuestos, el 13% de este 7.56 me sale 0.98. La suma de los dos es mi precio total de mano de obra. Va a venir impuestos nacionales y de ese total de mano de obra me va a sacar el 13% y me va a cobrar $1.10, $1.11, 1.11 dólares. Y yo le cobré a mi cliente 0.98 a la pinta, entonces eso no está cuadrando y voy a perder dinero. Entonces, por esa razón es que esto que cobramos nosotros no es el 13%. A ese valor de acá nosotros le llamamos X. X. X por C es lo mismo que estamos haciendo acá, X por C. Tenemos que encontrar este valor. ¿Me entendieron perfectamente? Sí, ingeniero. Bien, vamos perfecto por ahí entonces. Entonces ya sabemos que este valor X es nuestra incógnita que tenemos que encontrar. Si seguimos adelante, pero también sabemos que ese valor de B, la compensación del IVA del 13%, del costo de la mano de obra, también es lo que nos va a cobrar impuestos nacionales. B también es 0.13 de A. Entonces, para hacer esa compensación, lo que tenemos que encontrar es X. Si reemplazamos 3 en 1, 3 en este 1 de acá, vamos a ver que A va a ser igual a 0.13, que es B, más C. Igual esto se los voy a pasar en PDF. Por lo tanto, mi mano de obra va a ser 0.87 del costo total. Hasta ahí vamos correcto. Y ese le llamamos número 4. De la ecuación 2, de esta ecuación que tenemos acá, B igual a X por C, reemplazamos 3 en 4. Esta ecuación la reemplazamos en esta de acá. Y obtenemos 3 en 4, esta en 4, en esta de acá. Y de ahí obtenemos que despejando X de la ecuación 2, tenemos el valor de X. Por lo tanto, X va a ser a 0.1494. Por lo tanto, mi incidencia por IVA va a ser 14.94%. Vámonos al ejemplo que le he atrás. Si mi mano de obra es igual a 7.16, creo que era, dólares, estamos hablando de que es costo unitario, mano de obra total, más mis beneficios sociales. Y si nosotros como IVA pagamos un 14.94%, vamos a tener que 7.16 por 0.1494, 1.069 dólares. Entonces, sumamos todo eso y vamos a tener 1.070, perdón, aquí. Bueno, ya, decimales más, decimales menos. Más 7.16, 8.23. Vamos a tener que la suma de eso vale 8.23 dólares. Por lo tanto, aquí yo le estoy cobrando a mi cliente para pagar impuestos 1.069. Y esto estoy presentando. Entonces va a venir impuestos nacionales y me va a decir, ingeniero, usted tiene que pagar su... Aquí es servicio de impuestos nacionales y me tiene que cobrar el 13% de los 8.23. Por lo tanto,
esos 8.23 me va a cobrar 1.069 dólares. Y ahí está el por qué se cobra este 14.94%. Por lo tanto, ¿se entiende? ¿Se entendió? Hola, hola. Están un poco confusas las ecuaciones, yo creo que es un poco más de análisis nomás. Sí, por eso les digo, es sencillo. Esto se los voy a pasar a ustedes para que lo estudien y lo comprendan bien. Por eso es que este es un tema de ecuaciones y esta es la forma de cómo qué significa cada qué cosa. Voy a explicar no tan matemático el criterio de esto para dónde llegar a este 14.94. Se lo voy a explicar enseguida. Pues lo que me interesa es que ustedes vean que el concepto de ese 14.94, aquí está, impuesto al valor agregado, nosotros tenemos que cobrarle a nuestro cliente el 14.94, que nos da 0.96, y este va a ser el valor total de nuestro análisis de precio unitario. Entonces ya tenemos el total de materiales, más el total de mano de obra, más beneficios sociales, más impuestos de mano de obra, más este sería el total de mano de obra, que es la suma de mano de obra más beneficios más los impuestos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la otra forma menos matemática que se puede calcular este 14.94? De la siguiente manera. Si yo tengo este valor de acá, de 3.97 a 2.46 va a salir igual a 3.97 más 6.43 dólares. Me voy a apurar porque... Entonces, este 6.43 yo puedo calcular directamente el 7.40. ¿Cómo? A través de la compensación del IVA. ¿Y cómo se llama esa compensación del IVA? Ese 6.43 lo divido entre 1 menos el IVA, el complemento. Entonces, ese complemento me va a dar 6.43 dividido entre 0.87, 7.40 dólares. Entonces, de aquí, de este costo de mano de obra más los beneficios sociales, que es 6.43, lo divido entre el complemento, 6.43 entre 0.87, y obtengo el costo total de la mano de obra. ¿Qué porcentaje le incrementé a eso? Bueno, divido 7.40 dividido entre 6.43 y voy a tener dividido entre 6.43 y voy a tener 1.1494. Entonces le estoy aumentando 14.94, que es este 14.94 que tenemos acá. Esa es la manera más rápida de explicar las ecuaciones que vimos arriba. Por lo tanto, yo a este porcentaje de acá le tengo que incrementar 14.94%. ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Alguien que no hubiera entendido el tema. Está claro, ingeniero.
así como se hace el arreglo... Ahora callen para siempre. Así como se hace el arreglo para sacar el impuesto valor agregado como precio unitario, también se lo debería hacer entonces al IT, al impuesto por transacción. El IT, aquí a la mano de obra solamente nosotros computamos el impuesto al valor agregado. El IT se lo cobra a lo último. Una vez hubiéramos cobrado ya los costos indirectos, los gastos generales, más las utilidades, más los costos financieros, más todo eso, ahí recién se cobra el IT y lo vamos a ver más adelante, pero tiene el mismo concepto. Exacto. Este mismo concepto que tenemos acá. Muy bien. Cuando veamos, como les digo, cuando veamos la parte impositiva, ahí vamos a ver a qué se refiere, a qué se refiere el IT, a qué se refiere con el IVA total. Les voy a mostrar cómo se debiera trabajar una planilla. Eso no forma parte del Excel y no hay un libro, eso lo vengo yo analizando ya hace unos cuantos años atrás. Les voy a mostrar una planilla de análisis, cómo se hace con un presupuesto, cómo se analiza para sacar cuánto de impuesto, cuánto de crédito fiscal, débito fiscal. Eso lo vamos a ver más adelante cuando toque impuesto. ¿Está bien? Ok. Una consultita más, ingeniero. Sí, bien. Rapidito. Como les decía anteriormente, en las normas SAP y en algunos otros programas de cálculo de precio unitario manejan como parámetro el 13%, ¿verdad? Más que todo para contrataciones estatales. Para esas mismas contrataciones, ¿puedo yo alterar ese precio y poner los 14.94 sin tener ningún problema de observaciones para presentación de algún proyecto? No, en todas las normas, absolutamente en todas las normas SAP, los decretos supremos, se pone el 14.94%. Porque si usted le pone el 13%, si la norma dijera que es el 13%, ya yo le demostré hace un ratito atrás que estaría perdiendo plata y nadie va a querer entrar a perder plata. Ok. ¿No es cierto? Entonces, este 14.94% está normalizado. Este 14.94% representa el 13% que el Servicio de Impuestos Nacionales nos va a cobrar a nosotros. ¿Se entiende? Sí. Bien, para que nosotros no perdamos plata, fíjense, este mismo ejemplo lo voy a poner un poquito más arriba. Lo voy a volver a explicar. Tenemos 3.97 más 2.46, que son el valor de la mano de obra total más los beneficios sociales. Eso me da $6.43. ¿No es cierto? Si yo en vez de colocarle el 14.94, le coloco el 13% que le estoy cobrando a mi cliente, eso me va a salir más o menos 6.43 dividido multiplicado por el 13%, me va a dar 0.836 dólares. Ese 0.836 representa lo que yo le estoy cobrando a mi cliente para pagar impuestos, ¿no es cierto? Le sumamos 0.836 más 6.43, 7.265 dólares, teóricamente es lo que yo estaría cobrando por todo ese precio unitario de mano de obra. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Va a venir Servicio de Impuestos Nacionales, y me va a cobrar el 13% de esos 7.26. ¿Y cuánto tengo? 13% de esos 7.26. Y el Servicio de Impuestos Nacionales me va a cobrar 0.944 dólares. Entonces, esto es lo que yo le cobré a mi cliente. Esto es lo que yo le cobré a mi cliente para pagar impuestos. Y esto es lo que me está cobrando el SIN.
¿no es cierto? Si hacemos una suma y resta de esto, el SIN me está cobrando más a mí de lo que yo estoy cobrándole a mi cliente, hablando en nuestro idioma. Pero en cambio, si yo en vez de aplicarle el 13%, le aplico el 14.94%, vamos a tener, fíjense, de 6.43, apliquémosles el 14.6.43 por punto 14.94. Voy a cobrar 0.96 acá. Y voy a tener 0.96 dólares. Entonces, 6.096, este más este, o sea, la mano de obra directa, más los beneficios sociales, más lo que yo estoy cobrándole a mi cliente, me da 7.40. Entonces va a venir impuestos nacionales y me va a cobrar el 13% de esos 7.40. Me va a salir, aquí lo voy a poner ya, el SIN me va a cobrar el 13% de 7.40. Y eso me va a dar 0.96 dólares. Y aquí está. Yo le estoy cobrando a mi cliente 0.96 dólares para que me salga este precio, y va a venir el SIN, me cobra el 13% de estos 7.40 y se hacen igual 0.96. No estoy ganando ni estoy perdiendo. ¿Se entiende? Por lo tanto, este 14.94 viene en todas las normativas de costos y presupuestos que nosotros tengamos en el Estado boliviano. Ok, ingeniero. Me tengo que revisar un poco más entonces. Bien, de todas maneras, este es un tema, como les digo, ahorita yo se lo explico así bonito, pero es un tema contable, es un tema de manejo de impuestos, que nosotros tenemos. A mí me costó entenderle esta situación, me costó por lo menos unos 2 años, tratando de explicárselos a ustedes de una manera. Espero que hubiera quedado por lo menos despejada la duda de este tema del IVA. Me gustaría, por favor, que de las diapositivas que yo les mande en el documento que yo les mande, que pudieran ir leyendo y traten de ir acordándose. Podrían ir practicando algún tipo de presupuesto, metiéndose, qué sé yo, algunas actividades sencillas, porque en el tema de las planillas de análisis de precio unitario es entenderle directamente cada uno de los rendimientos que vamos a meter. Entonces, como planilla de análisis de precios unitarios, me gustaría que vayan estudiando en el Excel que yo les pasé. Está con fórmulas y todo, cómo tiene que calcularse una planilla de análisis de precios unitarios. Amén a eso, me gustaría también que estudien o que revisen lo que acabamos de avanzar ahorita, de dónde sale ese 14.94%, que les vuelvo a repetir, eso está normalizado en todas las normas SAPS, la norma de los decretos supremos, el decreto 181, en los DBC, documentos base de contratación, está ese 14.94% como impuesto al IVA. Cuando avancemos la parte de impuestos, que espero yo que sea entre jueves o viernes, hoy lunes, entre jueves o viernes, espero que sea, vamos a hablar y explicar a detalle qué son cada uno de los impuestos. Les voy a mostrar una planilla, cómo se tendría. No hay ninguna literatura al respecto. He tratado de armar una literatura lo más claro posible para que le entendamos como ingenieros y arquitectos, y no como contadores. En la mayoría de los libros que yo he leído están las explicaciones, pero están bajo una forma de explicar de acuerdo a un contador, que para un ingeniero civil esos temas contables son un poquito, tienen otro lenguaje.
Entonces, lo que yo he preparado para el día jueves o viernes es directamente una planilla para hablar de ingenieros a ingenieros y arquitectos, para que podamos entender bien el tema y esté todo claro y no haya ninguna duda y podamos trabajar y ver de dónde salen todos nuestros presupuestos. Yo les pido, por favor, les voy a pasar enseguida el PowerPoint que vimos ahora. Revisen todo principalmente esta última parte que vimos de la formulita. Aparentemente tendría que ser algo medio chipador, pero si ustedes lo leen con atención y le toman el criterio al concepto, y encima ven lo que les acabo de mostrar de la otra parte, cómo se demuestra el 1494, le van a entender mejor. Respecto a lo otro, ¿hay alguna pregunta? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Eduardo. Yo tengo una consulta. ¿Se puede llevar esta misma metodología para el área de montaje industrial, lo que es los costos y presupuestos que usted está explicando? Desde luego que sí. Como yo les vengo diciendo, es cuestión de conocer todos los rendimientos. Si hablamos de materiales, rendimientos de materiales. Si hablamos de mano de obra, rendimientos de mano de obra. La parte industrial también es una parte de proceso. Todo, absolutamente todo en lo que tenga que ver tiempo, en este orden jerárquico, vámonos a procedimiento, tiempo y dinero, todo lo que tenga que ver con esos conceptos se puede trabajar bajo esta misma forma. Está bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Arquitecta Mariela, ¿me entendió? Arquitecto Ivo. Sí. Positivo, ingeniero. Bien. De todas maneras, yo sé que después cuando uno empieza a leer un poquito y empieza a hacerse preguntas, está el grupo de WhatsApp para cualquier duda, para cualquier consulta que ustedes deseen, y también está mi correo electrónico. Si es que no hay más preguntas, nos veremos el día de mañana. Vamos a ver el tema de maquinaria y equipo, y de ahí comenzamos con el tema de los costos indirectos. Si no hay más preguntas, jóvenes, nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.